Entonces, ahora vamos a clasificar la materia. Primero, la definición de la materia es todo que tiene masa. Es algo que usted puede tocar y almacenar. Entonces, el aire tiene masa, se puede almacenarlo en una botella, es materia. La casa, la tierra, su ropa, su cuerpo, incluso los olores saliendo de la cocina, todo eso es materia. Lo que no es la materia, por ejemplo, es la luz, porque la luz no tiene masa y usted no puede almacenar la luz, no puede ponerlo en una caja o una botella para guardarlo para después. La gravedad no es materia, ¿ok? Ok, entonces queremos saber primero si nuestra materia es uniforme en todos sus puntos. La respuesta a esta pregunta nos indica si es una mezcla heterogénea o si la materia es homogénea. ¿Okay? Entonces, heterogénea puede ser, por ejemplo, vamos a poner un dibujito. En nuestra mezcla heterogénea, vamos a ir a la playa. Allá se encuentra arena. La arena vamos a poner en un tarro y está mezclado con el agua. Y podemos ver aquí que tenemos una mezcla heterogénea. La parte superior de nuestro tarro es diferente a la parte inferior. ¿Okay? Entonces, nuestro ejemplo aquí es agua y arena. ¿Okay? Tiene puntos o partes diferentes. ¡Ah! ¡Qué bueno! Tenemos una pregunta. ¿Por qué los olores son materia? ¿Ok? Entonces, vamos a pensar, ¿qué es un olor? Un olor literalmente es una molécula pequeña que sale de la comida, por ejemplo, o de sus pies, anda por el aire entre la nariz y está detectado por la nariz y interpretado por el cerebro como un olor. Y ustedes saben que es posible almacenar un olor porque, por ejemplo, después de realizar una fogata, su cuerpo, su ropa y su pelo va a tener el olor de humo. O cuando uno está cocinando algo que tiene un olor muy fuerte, ese también se puede meter en su ropa. Está almacenado en su ropa el olor. Entonces, el olor es algo físico. Es maravilloso que usted puede pensar que ese salsa que está cocinando, partes muy pequeñas de la salsa anda por el aire, típicamente forman algo que se llama un coloide. Vamos a estudiar este después. Llega a su nariz. Hay receptores en su nariz hechos por proteínas, que son moléculas muy grandes de la bioquímica, que pueden detectar ciertas moléculas, es decir, ciertos olores. Este anda por los nervios al cerebro que interpreta el olor. Ok, entonces puede ser que nuestra materia es uniforme en todos sus puntos. Por ejemplo, vamos a tener después de ir a la playa, vamos a regresar y vamos a tomar un cafecito. Y nuestro cafecito se ve uniforme. Oh, por favor. Uniforme en todas sus partes. ¿Ok?
es homogénea. Ya pueden ver que soy artista, ¿ah? Ok, ya que hemos identificado que el café es homogénea, queremos saber si tiene una composición variable. ¿Qué quiero decir con una composición variable? Es decir, que puedo hacerlo más concentrado o menos concentrado. En este caso, el café es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Es posible tener el café fuerte. Ajaja. Y también es posible que tengo mucha frustración. Y ahora tengo el café débil. Ahora. ¿Ok? Entonces, el café es una mezcla homogénea, es una disolución, típicamente. ¿Ok? Si yo tengo algo con que no puedo variar la composición, yo tengo una sustancia pura. Por ejemplo, el agua. Si yo tengo un vaso, antes de hacer mi café, yo tengo un vaso de agua. El agua pura siempre es igual. No importa si viene de una botella o del tubo. Si es agua pura, es solo agua. ¿Ok? Entonces, ok, bueno, técnicamente el agua en la botella y el agua de tubo sí tiene unas sales disueltas, pero, um, you know, ok, si tenemos el agua pura del laboratorio, siempre es 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, el agua pura el agua siempre es 2 hidrógenos y un oxígeno. Es una sustancia pura. ¿Okay? Dentro de las sustancias puras encontramos otra pregunta. Si puede separarse en sustancias más simples. Es decir, el agua, por ejemplo, se separa en oxígeno y hidrógeno. Entonces, el agua es un compuesto. Cada vez que vemos la letra, que es un símbolo de un elemento, combinado con otro elemento diferente, tenemos un compuesto. El elemento, por ejemplo, es el carbono, que tiene el símbolo C, el hidrógeno, que tiene el símbolo H. El hidrógeno es uno de los 7 elementos diatómicos. Vamos a estudiar este después. Siempre se encuentra como una molécula de 2 hidrógenos. Aunque es una molécula de 2 átomos de hidrógeno, todavía lo vamos a llamar un elemento porque son 2 átomos idénticos del mismo tipo. ¿Okay? También el oxígeno es un elemento, nitrógeno,
helio, muchos, 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 ¿ok? Ok, de esos elementos, ¿cuántos hay? Hay muchos, 118 por el momento. Ustedes no tienen que memorizar todos, pero en la tabla periódica hay algunos elementos que vamos a utilizar frecuentemente en este curso. Esos son los elementos indicados en rojo aquí. Es mi recomendación que ustedes memorizan el nombre y el símbolo de cada uno de esos. Por ejemplo, aquí, este es el elemento hidrógeno. Aquí es el nombre y el símbolo es H. No se confunde el hidrógeno con el helio, que tiene el símbolo He. Y cada elemento tiene un símbolo único. Entonces, esos que se encuentran en rojo, vamos a utilizar con frecuencia. Y para no perder tiempo cuando está realizando las tareas, los exámenes y sus prácticas, es mejor memorizar esos. Mayoría de esos ustedes van a memorizar por el uso frecuente, pero es mejor no tener que buscar el nombre o el símbolo durante la tarea especialmente, porque así no va a tener tiempo para realizar todo. Muchos símbolos tienen, como empiezan con la letra como helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, pero hay otros que el símbolo viene del nombre latín. Por ejemplo, el hierro es Fe, hay que memorizarlo. Potasio es K, lo siento, hay que memorizarlo, ¿ok? Plata es relativamente fácil porque viene de argente o Argentina, plateada, argente. Otros, sí, simplemente tiene que memorizar. ¿Okay? Ahora vamos a realizar una práctica que tiene que ver con los estados físicas y mezclas. Entonces, vamos a identificar cada muestra como una mezcla heterogénea, mezcla homogénea, sustancia pura, compuesto o elemento. Vamos a utilizar todas las categorías o las descripciones que aplican. Lo más importante, obviamente, es lo más preciso, lo más estricto. Es decir, aquí es más preciso llamar a algo un elemento, pero todos los elementos son sustancias puras, todas las sustancias puras son homogéneas y todos son materia. Usted no tiene que identificar qué es materia, porque todo es. Todas las mezclas homogéneas también son, bueno, homogéneas, compuestos, sustancias puras, homogénea, ¿ok? Lo más importante es la definición al final, la descripción al final, pero para practicar vamos a incluir todo de esta cadena. Les recuerdo que el color diferente de una esfera indica un elemento diferente. Cuando tenemos dos o más esferas pegadas, tenemos un compuesto. Okay. Además, tenemos arena aquí en esta foto. Tenemos el azúcar que tiene esta fórmula química. Esta fórmula química indica que hay 12 carbonos con 22 hidrógenos, con 11 oxígenos que se combinan para formar una molécula de azúcar. Otro ejemplo que tenemos es el azúcar disuelto en el agua. Entonces vamos a tomar unos minutos para realizar estas prácticas. Yo quiero que cada uno de ustedes trabaja, puede ser con su cuaderno, para resolver esas prácticas. Y además, si alguien quiere anotar directamente en la pantalla, con mucho gusto lo puede hacer. Entonces, ahora en la grabación tenemos las respuestas para comprobar. Las partes que son más, tal vez difíciles, es el número 2. Podemos identificar que es homogénea porque es uniforme en todas sus partes, se ve igual en la parte superior, inferior, izquierda, derecha. Es una sustancia pura porque yo solo veo
una combinación de esferas. Por ejemplo, todos son esferas azules, entonces es una sola sustancia. Siempre se encuentran dos esferas azules unidos, entonces es pura. También lo puedo notar que es un elemento porque aunque yo tengo una molécula con dos átomos, los dos átomos tienen el mismo color, entonces vienen del mismo elemento. ¿Ok? Entonces es un elemento. Número 3, en comparación, si es homogénea, si es una sustancia pura, pero lo vamos a nombrar un compuesto porque yo tengo dos o más colores diferentes, indicando que hay dos o más elementos que forman nuestro compuesto. El número 4 también es un poco, sabemos que es una mezcla porque yo veo el compuesto de número 2, el elemento de número, perdón, el compuesto de número 3, el elemento de número 2 y número 1. Si alguien quiere decir que es heterogénea, es un poco difícil decir porque, cuando examinamos el compuesto verde y morado, se encuentra arriba, abajo, izquierda y derecha, igual para los elementos rojos y azules. Entonces, yo pienso que es mejor llamarlo homogénea. La arena, podemos ver que se muestra claramente es heterogénea porque hay piezas grandes, pequeñas, piezas oscuros, piezas blancas, piezas color café. El azúcar es un compuesto porque está hecho por una combinación definida de 3 elementos, el carbono, hidrógeno y oxígeno. Si es un compuesto, también es una sustancia pura y también es homogénea. El azúcar disuelto en el agua es una mezcla homogénea porque podemos cambiar su proporción. Podemos agregar más azúcar o más agua si queremos. Muchas gracias por su participación en esta práctica. Ok, para pasar unas preguntas en el chat. El número 4, otra vez. No, cuando queremos decir, es un compuesto y otra sustancia, ya sabemos que es una mezcla. Entonces, no puede ser una sustancia pura. ¿Ok? Cuando tenemos una mezcla, solo hay que decidir si es homogénea o heterogénea. Este tal vez no es la mejor ejemplo porque básicamente estamos mirándolo al nivel molecular o nivel atómico y hay muy pocos ejemplos. Pero para mí parece que están tratando de indicar que cada compuesto y cada elemento está bien mezclado para que todo se ve homogéneo. Homogénea no indica que cada pieza es idéntica. Homogénea indica que la mezcla tiene la misma proporción en todas las partes, arriba, abajo, izquierda, derecha. Muchas gracias por la pregunta. Ahora tenemos la composición de la materia. Sabemos que la materia se puede separar en mezclas y sustancias puras, o puede categorizar como una mezcla o una sustancia pura. Podemos identificar una mezcla porque es posible hacer la separación por métodos físicos. Por ejemplo, habíamos dicho que la arena es una mezcla heterogénea. Perdón, la arena en el agua. Entonces, ¿cómo vamos a separar la arena mezclado con el agua? ¿Alguien tiene una idea? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Yo, hace unos diapositivas, había utilizado la arena mezclado con el agua como un ejemplo de una mezcla heterogénea. Y ahora
estoy indicando que es posible separar una mezcla por métodos físicos. Entonces, yo quiero saber qué puedo hacer para separar agua y arena. Evaporizar No el agua. puede. ¿Perdón? Evaporizar el agua. Ah, evaporizar, muy bien. Entonces, Profe, también la puede filtrar. excelente, excelente. Entonces, esa separación puede ser por evaporación. Filtración. Muy bien. ¿Algo más? Tal vez alguien ha escuchado decantación. Well, now. La palabra que estoy tratando de escribir es decantación. Oh, my goodness. Decantación literalmente es cuando alguien tiene un recipiente con un sólido y un líquido. Y la meta es vertir el líquido para que el sólido se quede en el recipiente. Okay. Muy bien. Cuando yo tengo una mezcla, hay dos tipos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. En general, es más fácil separar una mezcla heterogénea porque podemos utilizar evaporación y, filtración y decantación. La mezcla homogénea, necesitamos utilizar otros métodos, por ejemplo, cristalización, también conocido como solidificación, o evaporación. No voy a poner aquí. Precipitación. Evaporación, que ya habíamos dicho. Y la heterogénea podemos utilizar filtración. Decantación. Ah, excelente. Cromatografía, me encanta. Entonces, cromatografía se utiliza para separar mezclas homogéneas. Súper bien. Vamos a estudiar este después en el semestre, en el laboratorio. Y sabemos que las sustancias puras están separadas en compuestos y elementos. Para separar un compuesto en sus elementos hay que utilizar métodos químicos. En el método químico vamos a cambiar la identidad de una sustancia. En un método físico simplemente vamos a separar dos o más sustancias.
Entonces voy a anotar este, es muy importante. Entonces, método físico. Es para separar dos o más sustancias. Entonces, la sustancia no está destruido o modificado. Pero en el método químico, hay que destruir la sustancia. Destruir una sustancia para formar una sustancia nueva. Por ejemplo, si tenemos el compuesto como el agua, vamos a utilizar electrólisis. Lisis indica separar electro de electricidad. Entonces vamos a utilizar electricidad para separar el agua en hidrógeno gaseosa y oxígeno gaseosa. El agua empieza como un líquido y vamos a notar que aunque vamos a destruir una sustancia para formar una nueva, o en este caso dos nuevas sustancias, no vamos a destruir la materia hasta que llegamos a procesos, métodos nucleares. Entonces, si no puedo destruir ni crear la materia, si yo tengo dos hidrógenos en el agua, debo tener dos hidrógenos en mi producto. Tengo un oxígeno en el agua, pero tengo dos oxígenos en el producto. Entonces voy a poner un número 2 aquí para balancear el oxígeno y un número 2 aquí para balancear el hidrógeno. No se preocupe por ahora. Ahorita vamos a estudiar el balanceo de ecuaciones químicas. Entonces, otros métodos químicos para separar compuestos se categoriza simplemente como descomposición. Entonces, vamos a tener el compuesto que se descompone, que separe en dos o más sustancias diferentes, nuevas. En este caso, la meta es seguir haciendo descomposición hasta que llegamos a elementos. Entonces, en el chat recibí una pregunta: ¿por qué la electrólisis ayudó a quitar la oxidación? Entonces, aquí en el agua podemos pensar en el hidrógeno oxidado, como de una manera un poco parecido de cómo se oxide el hierro con el oxígeno. Y básicamente lo que vamos a hacer con electrólisis es vamos a aplicar una potencial eléctrica
utilizando una batería típicamente para forzar que un elemento se oxide y el otro se reduce. Vamos a estudiar mucho más en el capítulo de reacciones químicas y después en electroquímica. Entonces, básicamente, electrólisis, tenemos el agua, tiene el hidrógeno oxidado, es decir, que es el hidrógeno que hace falta un electrón, tiene carga positiva. El oxígeno está reducido, tiene 2 electrones extra. Entonces, básicamente, la batería va a hacer el trabajo de quitar electrones extra del oxígeno y agregar electrones faltantes al hidrógeno. Y con este vamos a tener los 2 elementos neutros. Okay. Además de tener la categorización de una mezcla homogénea o heterogénea, vamos a agregar unas categorías adicionales. Y esas categorías dependen en el tamaño de las partículas de la fase dispersa. Este va a determinar el tipo de mezcla. Por ejemplo, cuando tenemos la fase dispersa, puede ser el agua, por ejemplo, y las partículas, perdón, la fase dispersa en este ejemplo son esas partículas anaranjadas. ¿Ok? Esos. ¿Ok? Cuando la fase dispersa tiene partículas de 5 nanómetros o menos, más o menos, ¿no? Poco menos, vamos a llamar una disolución. Cuando se encuentra la fase dispersa con un diámetro de entre 5 y 1000 nanómetros, se llama un coloide. Y cuando la partícula tiene más de 1000 nanómetros, se llama una suspensión mecánica. ¿Ok? Las disoluciones categorizan como mezclas homogéneas. Los coloides y suspensiones mecánicas se categorizan como mezclas heterogéneas. Voy a anotar aquí que igual que el tamaño de la partícula, las propiedades de los coloides es algo entre una disolución y entre una suspensión mecánica. ¿Okay? Unos ejemplos de cada uno. Podemos tener una disolución, puede ser agua y azúcar. Bueno, la partícula dispersa será azúcar o sal de mesa. Y está dispersa en agua. Disuelta. En el otro extremo, con la suspensión mecánica, nuestra partícula de la fase dispersa puede ser, por ejemplo, arena. Por ejemplo. Y con agitación,
hacemos la suspensión. Entonces, podemos notar que la suspensión mecánica, agitación es una acción mecánica, incluye mucho movimiento. Y es con este que podemos hacer la suspensión mecánica. ¿Okay? En el caso de un coloide, nuestra partícula suspendida que está en la fase dispersa puede ser, por ejemplo, gotas pequeñas de grasa en leche humanizada. ¿Ok? Y la leche, como siempre, es principalmente agua. En este curso, no siempre, pero voy a decir 90% del tiempo, la disolución o la mezcla, la suspensión mecánica, está utilizando agua. Ok, entonces vamos a ver cómo los coloides comparten algunas características de una disolución y otras de una suspensión mecánica. Pero este lo vamos a realizar el viernes porque ya son las 9:50. Es el fin del horario del curso, de la lección. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus preguntas, por su participación y por su atención. Me avisa por cualquier cosa y nos vemos el viernes a las 7 de la mañana. Gracias, profe. Listo, profe, muchas gracias.